aporta? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, damos un avance muy importante para dotarnos de facultad del Congreso de la Unión para legislar en materias de tortura y en materia de desaparición de personas. La forma como queda redactado el 73, fracción 21 en el inciso A, permite incluso ir mucho más allá de la desaparición de personas, tanto desde el aspecto de cuando son perpetradas por agentes del Estado o por aquiescencia del Estado, o bien cuando son perpetradas por particulares, y sobre todo nos da pie a revisar qué pasa, por ejemplo, con otros temas importantes que no eran la preocupación principal, pero que finalmente también nos resuelve un problema que teníamos ahí pendientes como es la sustracción de menores. Es decir, la amplitud de cómo queda configurado este dictamen, la redacción en el artículo 73 nos permite ya ponernos a trabajar en la determinación de cómo tiene que configurarse las leyes generales, tal cual nos los han requerido los organismos internacionales. Eso de que transiten esas modificaciones todavía en el resto del proceso, estamos hablando de que ya podría haber ese delito configurado legalmente, desaparición forzada. Sí, mire, hay un acuerdo explícito con la Cámara de Diputados para que antes de que termine el periodo ordinario de sesiones reciban esta minuta del Senado de la República, la aprueben en sus términos y continúe su proceso en los congresos locales, de tal forma que durante ese tiempo tengamos condiciones de que instalemos las reuniones de trabajo específicamente para ver los preceptos que deben estar inscritos en las leyes generales. De manera particular, yo distingo dos leyes generales, una que tiene que ver con la materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el que tiene que ver con desaparición de personas, de manera específica la desaparición forzada de personas o la desaparición perpetrada entre particulares. Esas dos leyes en particular, ¿de qué le sirven a la gente, al pueblo en general? Bueno, en primer lugar, unificamos un solo tipo penal en todo el país. En segundo lugar, definimos además las sanciones que tienen que establecerse para este tipo único penal. Y en tercer lugar, definimos una serie de mecanismos que tienen que garantizar de manera indistinta, en el caso de tortura, qué es lo que pensamos que es la tortura, cuál es la diferencia de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, cómo se tiene que aplicar, por ejemplo, el protocolo de Estambul, cómo tiene que hacer desde el aspecto del procedimiento de la persecución de estos delitos, unificar los criterios que nos permitan distinguir claramente el delito de tortura y la sanción respectiva y, por supuesto, las políticas de prevención que son muy importantes. En el caso de desaparición de personas es importante que también articulemos un solo tipo penal, una sola sanción de privación de libertad y sobre todo distinguir dos tipos de delitos, el que tiene que ver con la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado o aquiescencia del Estado, o la que tiene que ver con entre particulares, es decir, los estragos de la delincuencia organizada que por desgracia a lo largo del país hemos encontrado una gran cantidad de personas desaparecidas precisamente a consecuencias de los asuntos de la delincuencia organizada. Por lo tanto, nos parece muy importante que en esa ley de desaparición de personas configuremos mecanismos que son indispensables para la persecución de estos delitos de manera eficaz, como un solo registro nacional de personas desaparecidas, un solo registro nacional de datos forenses y de ADN y por supuesto un solo protocolo para la declaración de ausencia en el caso de la desaparición de personas. Configurar cuál es la característica de estas personas que han desaparecido me parece que es importante para saber cómo tiene que lograrse justicia, cómo tiene que lograrse la reparación del daño y por supuesto siempre teniendo enfrente que el objetivo es encontrarlas con vida. Gracias, senadora. Gracias.